Buenas noches, mi nombre es David César García García, mi matrícula es AL057-293, estudio licenciatura en Derecho y Finanzas y resido en la Ciudad de México. Muy buenas noches. Buenas noches, vamos a iniciar con lo que es el proyecto integrador de la materia de Derecho Constitucional. Y bueno, primeramente vamos a dar respuesta al cuestionamiento de qué es el juicio de amparo y cuál es su finalidad. Bueno, el juicio de amparo es aquel instrumento, lleva a cabo aquel instrumento que va a estar en defensa de los derechos humanos, que no se violen estos, y bueno, obviamente es proteger prácticamente lo que es en este caso a la población o a cualquier persona que esté bajo un régimen político o social. Prácticamente tenemos que el juicio de amparo es un procedimiento legal que permite a los ciudadanos reclamar la protección de sus derechos humanos. Como lo habíamos mencionado, todo está enfocado a los derechos humanos. Habrá que recordar que lo que es la Constitución, lo que es el derecho en general, lo que tiene, o la legislación, lo que tiene con finalidad precisamente es igualar las voluntades entre los involucrados, entre las partes, ¿verdad? Por ejemplo, entre lo que es el poder y la gente ordinaria o común. Y bueno, prácticamente el juicio de amparo tiene como finalidad, primero, reconocer a las personas como sujetos de derecho. Como estaba mencionando, todos tienen derechos para poder, derecho a la libertad, derecho a la educación, derecho a todo lo que pueda darles una calidad de vida. Y bueno, exigir respeto a los derechos humanos ante la autoridad. Se puede dar, digamos, abusos de autoridad que implican que este tipo de juicios de amparo pues los protejan prácticamente sobre alguna injusticia que se pueda presentar. Y bueno, propiciar el respeto entre las personas. Obviamente, como dijimos, igualdad de voluntades, también entre los individuos, mantener equitativas las relaciones interpersonales. Y bueno, prácticamente también tenemos que el juicio de amparo se puede presentar, en este caso, en contra de, primero, actos de autoridad que en este caso violen los derechos humanos. Como estamos comentando, todos aquellos actos que vayan en detrimento de las personas, pues obviamente tienen que proteger. Y bueno, también las leyes o actos de autoridad federal que restrinjan la soberanía de los estados. Aquí estamos hablando un poquito más en cuestiones de entidades federativas, que tienen que cuidar prácticamente lo que es la soberanía nacional. Y bueno, sabemos que los juicios de amparo se pueden dividir en juicios directos o indirectos. En este caso, los juicios directos es aquellos que impugnan sentencias definitivas, aquello que ya fue, digamos, sentenciado por un juez, se puede impugnar a través de un juicio de amparo. Y en este caso, directos. Y los indirectos, pues cuando se están gestionando alguna situación específica, puede reclamar, en este caso, sí puede mencionar si se están violando los derechos humanos prácticamente. Entonces, con esta información vamos por tener el primer cuestionamiento de qué es el juicio de amparo y cuál es realmente su finalidad. Primero vamos a mencionar acerca de cuáles son los tribunales, en este caso, que se encargan de conocer y resolver los juicios de amparo. Tenemos aquí que son los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de circuito. Prácticamente los juzgados de distrito son aquellos órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial, en donde, de la Federación, en donde estos son competentes para, en este caso, atender los juicios de amparo indirectos, como lo mencionamos hace un momento, el tipo de amparo indirecto. Y en el caso de los tribunales colegiados de circuito, son competentes para conocer los juicios de amparo, pero directos, como ya se había mencionado. Y bueno, hay otros tribunales que también tienen que ver, atender este tipo o conocer los tipos de juicios de amparo, que en este caso son los tribunales colegiados en este caso de apelación. Y bueno, también tenemos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y finalmente los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales, en este caso de cada entidad federativa. Digamos, cada estructura judicial pues prácticamente va a tener los asuntos pertinentes que están relacionados directamente con la violación de los derechos humanos, como hemos mencionado. Y bueno, esto se va a aplicar de acuerdo al tipo de amparo que se haya estado ejecutando, sobre si es un juicio terminado o es un juicio en el cual se está gestionando lo que es una violación de derechos humanos, y defender en este caso a las personas que están siendo implicadas y pues defender sus derechos. Prácticamente esos son los tribunales que se encargan de conocer, resolver los juicios de amparo. Pues ahora vamos a explicar acerca de cuál es la relación del Ministerio Público Federal con los juicios de amparo. Bueno, en este caso el Ministerio Público Federal interviene en los juicios de amparo como la parte formal, como la parte responsable que siempre va a velar por la justicia, y bueno, en este caso que se dé cumplimiento a los derechos humanos y que se proteja o salvaguarde los intereses, en este caso, de los individuos. Prácticamente podemos decir ya puntualmente que puede intervenir en los juicios de amparo como de la siguiente manera: como parte formal en este caso, defensa de los intereses, el interés social, como autoridad la responsable de gestionar que se lleven a cabo de manera adecuada todo este tipo de situaciones de amparo, y bueno, interponer recursos que la ley de amparo en este caso señala como los fundamentales para que se pueda llevar a cabo la defensa de los derechos de los individuos o los particulares.
Digo, prácticamente esa es la relación del Ministerio Público, del Ministerio Público Federal con los juicios de amparo, como prácticamente es la parte formal y son aquellos que intervienen en estos juicios para velar por los derechos, en este caso, de la justicia. Bueno, finalmente ahora vamos a dar respuesta al cuestionamiento sobre si yo considero que el constitucionalismo sea la forma política más adecuada para alcanzar la vigencia de los derechos, en este caso de las personas, y obviamente la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque prácticamente el constitucionalismo es lo que va a garantizar, en este caso, que se cumpla o que se respete el derecho de las personas a través de regular lo que es la parte del poder político y en este caso que se dé dentro de un margen establecido y con base a ciertos procedimientos. Y bueno, y prácticamente podemos también mencionar que la política se debe dar por escrito el constitucionalismo a través de una constitución escrita en donde quede realmente todo documentado y bien fundado a través de las diferentes instancias para que en este caso todo lo que es el poder, en este caso del político, de los poderes políticos, se puedan realizar de manera adecuada y siempre en beneficio y no en detrimento de los derechos de las personas. Digo, prácticamente esa es mi justificación y yo sí considero que efectivamente es la forma más adecuada para alcanzar la vigencia de los derechos de las personas. Buenas noches, con eso concluyo con lo que es el proyecto de de la materia. Digo, realmente este tipo de temas nos ayudan a conocer siempre el marco legal sobre el cual se dan las relaciones interpersonales entre particulares y en estos con el gobierno, para poder en este caso garantizar que se cumpla lo que es la igualdad de las voluntades entre las partes. Digo, prácticamente esto es la importancia en la que radica siempre defender los derechos humanos. Muchas gracias, muy buenas noches.